¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar conversando de un cachito de cultura. Vamos a estar hablando de una obra teatral escrita por Lisandro Ruiz. Lisandro es psicólogo, pero además escribe y actúa en la obra y tiene un reconocimiento dentro de lo que es el mundo, la vida de la cultura de Santa Fe muy interesante, que no lo ha hecho en tantos años, pero seguramente a partir de lo que han sido sus trabajos, la calidad de sus trabajos, es que ha logrado justamente ese tema. Mucha gente con mucha experiencia de teatro hablan del talento de Lisandro. Lisandro, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Me decimos. Gracias por esa presentación. Bueno, había que hacer algo de presentación. Está bien, ¿Te parece bien? Muy linda. Bueno, ya vamos a saludar a Patricia Grau. Patricia, muy buenas noches. Muy buenas noches. Se puso colorado, Lisandro, de golpe. Es por el agua, Lisandro. Sí, tendría que haber puesto otra cosa. Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, hoy, como siempre, todo lo que tiene que ver con cuestiones que le interesa a la sociedad y en mi primer informe, todo lo que tiene que ver con que la provincia transfirió, yo diría que se puso al día con el Fondo de Financiamiento Educativo. Bien, vamos a saludarlo a Matías Batista. Matías va a ser el primer anticipo de esta noche. Matías, muy buenas noches. Hola Héctor, equipo, muy buenas noches para ustedes. El primero de los temas de los que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con este nuevo dólar soja, este dólar a 200 pesos y cómo va a impactar en el mercado y cómo está impactando en el mercado y cuáles son las consecuencias que está trayendo este dólar soja que el gobierno decidió crear. Muy bien, y aprovechamos la oportunidad para saludarlo a Hipólito, que nos hace este anticipo. Hola Héctor, muy buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de dos temas que empiezan a discutirse en la legislatura. Por un lado, la propuesta del gobierno de la provincia de llevar a Marcelo Terencio como el vocal que resta cubrir en el Tribunal de Cuentas. Y por otro lado, vamos a hablar de lo que fueron los dichos de Granata sobre Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada y que ahora se va a empezar a tratar el pedido de destitución que hizo el bloque del justicialismo más otros bloques afines a esa idea en la legislatura de la provincia de Santa Fe, precisamente en la Cámara de Diputados. Muy bien, Hipólito, muchas gracias. Patricia, el segundo anticipo. Segundo anticipo y que tiene que ver con la vecinal Sáenz Peña, que este sábado tiene elecciones y hay dos listas. Ah, sí. Dos listas, sí señores, ya vamos a ver más. Bueno, muy bien. Vamos a lo que es el segundo anticipo de Matías. Bien, el segundo de los temas de los que vamos a estar hablando hoy está vinculado a la recorrida que hizo esta semana Sergio Massa por los Estados Unidos y la importancia que esto tiene para la Argentina, ¿no? Muy bien, Matías, muchas gracias. Vamos a la primera tanda del programa, ya estamos con ustedes. Bien, como siempre vamos a relacionar el nombre de nuestro programa con las novedades científicas y técnicas de esta manera. Sancor Seguros, estamos. La Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe dictó la tercera clase de Innovación y Emprendedorismo en el Parque Tecnológico. Participaron alumnos con actividades de autoconocimiento, perfil emprendedor y trabajo en equipos. Visitas institucionales en el marco de los 20 años del Parque Litoral Centro. El objetivo es visibilizar su potencia y la de sus empresas entre referentes de la ciudad. Por estos días, el rector Enrique Mammarella y la vicerrectora Larisa Carrera estarán acompañados de las decanas y secretarias de la Universidad Nacional del Litoral. Visita Proyecto Agrinnova.
asiste una delegación de Alemania. Están acompañados por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe. El encuentro es en el marco del proyecto Diálogo Argentino-Alemán sobre Innovaciones Agropecuarias Sustentables, Agrinnova. Ante el Parque Tecnológico fue presentado el nuevo régimen de promoción industrial de la provincia. Expuso la Secretaría de Industria en modo desayuno de trabajo. Contó con el auspicio de la Unión Industrial de Santa Fe. Capacitación presencial arancelada. Se viene desarrollando y es hasta el 10 de septiembre. Está destinado a personal calificado para ensayos no destructivos. Es para profesionales de la industria nuclear, aeronáutica, siderúrgica y petrolera, entre otras. Bueno, muy bien. ¿Cuántos años tendrá el tema este, Pato? ¿Qué te parece? 500, como 50 años. Have you ever seen the rain? Sí. Creedence Clearwater Revival, un clásico de todos los tiempos. Y lo que hablábamos, que eso es el video de alguna película. ¿Te parece? Sí, sí, porque el video... Está presentado como el video oficial. Oficial, pero debe Sí. ser de una película. Bien, bueno, lo disfrutamos. por lo Igual, menos, sigue siendo música. Sin duda. Bueno, Lisandro, vos escribiste algo que tiene que ver con lo que nos está pasando, ¿no? ¿Qué sería? Ojalá, puede ser que sea así, ¿sí? Una obra de teatro que se llama Perricidios, cuenta la historia de una señora que está obsesionada por la limpieza de la vereda y monta guardia en su ventana viendo que los perros del barrio no le caguen la vereda. Y capaz que de lo que habla de la actualidad es de la intolerancia. Sí. Capaz que ese es un tema Sí. muy potente que hay en la obra y que esa intolerancia se lleva hasta el extremo, como está pasando actualmente. Claro. Digamos, que la... Sí, desde ese punto de vista la veía yo, ¿no? Está como expresada en esta palabra que está de moda, que es el odio, Ujú. que en todo caso termina aflorando en un determinado momento de la obra. Sí, 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 sí. Y yo leí algo que ponían de Pepe Mujica que decía que el odio, tanto como el amor, tienen algo ciego. Lo que pasa es que el amor construye y el odio destruye, ¿no? Entonces, hay algo de eso en la intolerancia que se plantea en la situación, que parte de una situación muy cotidiana y muy fácil de identificarse, tanto tengas un perro como no lo tengas, digamos, porque siempre hay alguna situación donde uno se relaciona a eso. Sí, bueno, a ver, convengamos que el tema de los perros en la calle es un debate social. Ujú. Es un debate que en todo caso está planteado en la responsabilidad social de quienes son los propietarios y en todo caso dejan que los perros actúen de alguna manera libremente y lo que debería ser un comportamiento social de los perros. Algo bastante difícil de entender, pero que debería ser así. Bueno, por ejemplo, en Mendoza hay carteles en todos lados de que está multado el que no junte la caca del perro. Ajá. O sea, hay determinado también... Cuando empezamos a trabajar el texto, cuando yo lo empecé a armar, empecé a abrir también los ojos a un montón de situaciones, a cartelitos que hay en los barrios, a gente que pone cartelitos en la puerta de su casa respecto de que junten la caca y todo eso. Entonces yo dije, acá hay algo muy potente, digamos, también a explotarlo teatralmente. Y me parece que eso está sucediendo, está funcionando, porque al identificarse la gente es como que se divierte mucho, se ríe mucho y entra en un punto que capaz que uno dice es un punto superficial el cual se entra. Bueno, la pelea entre los que tienen perro y los que no tienen perro. Y después la obra va entrando en zonas más profundas, en zonas más oscuras y pasa a otra escena, diría yo. Y me parece que ese paso que va dando la obra funciona muy bien y estamos muy contentos con lo que está pasando en las funciones que estamos teniendo. Claro, cuando vos eras de alguna manera un joven, posadolescente, ya escribiste la primera obra de teatro. Ajá. Y bueno, y ahora esta es tu segunda, tercera obra. ¿Cuál es?
Y hice adaptaciones de otros textos, pero sí, sería la segunda obra completa. Completa, claro. Eh, Yo lo que te quería preguntar es cómo se escribe una obra de teatro. no tengo idea. En realidad, vos me presentabas como que alguien destacado. Somos un par de piratas en el mundo del teatro, porque en realidad no pertenecemos a la lógica del teatro. A ver, yo desde los 13 años que participo de talleres de teatro en la Escuela de Comercio, empecé ahí, después me fui a estudiar psicología, tenía una relación muy linda ese taller, entonces cuando yo me fui a estudiar psicología pensé cómo yo continúo vinculado a esta gente y escribí ahí en ese momento ese texto que era Padre de Hijos Separados. Ese texto funcionó muy bien, fue una cosa muy loca haber escrito eso, porque salió de un acto fallido también. Es el inverso de Hijos de Padres Separados. Claro. Entonces, bueno, a partir de ese título yo escribí esa obrita y permanecí vinculado a la gente del taller de teatro por bastante tiempo por eso. Pero también yo recordaba, porque esto lo hablamos en la radio también, yo recordaba que había un antecedente anterior a la obra de teatro y que era, yo debo haber tenido 10 años más o menos, y escribimos una obra de teatro juntos para un acto de la escuela. Ajá. Y yo me acordaba de ese hecho y decía, mirá cómo la memoria tiene esa cuestión fragmentaria, que hay cosas que uno se acuerda, cosas que no se acuerda, y a veces uno se choca con un recuerdo. Es como decir, se te habilita un recuerdo que vos ni te acordabas que estaba ahí. Y me pasó eso con eso, charlamos de la obra de Padres de Hijos y demás, y después yo me acordé de ese recuerdo Sí. de haber escrito ahí. Sí, yo algo aporté en Padre de Hijos. Claro, no, en realidad algo, un montón, digamos, y supongo que en Perricidios también, porque Claro. uno recurre a su universo personal, en realidad, cuando escribe, inevitablemente, por más que después eso se vaya yendo para otros lados que uno incluso no maneja. Es como que a mí lo que me pasó con esta obra, con Perricidios, es que cuando yo empecé a escribir la historia, nunca supe para dónde iba a ir. O sea, me empezó a sorprender a mí lo que empezaba a pasar en esos textos, lo que empezaba a necesitar el texto como estructura dramática. Y eso fue un hallazgo permanente. Hasta el último día que estrenamos yo creo que fue un hallazgo permanente. Y tenemos que calmar las fieras que nos dicen, bueno, sigamos cambiando cosas y viendo cosas, Claro. porque estamos todo el tiempo muy atentos a todos los detalles y siguen surgiendo ideas y siguen surgiendo cosas, pero en algún momento uno tiene que cerrar esa canilla y... Sí, y decir este es el producto. Esto es lo que hay. Claro. De cualquier manera, convengamos que haber escrito la obra significa mezclar estos dos aspectos, el tema del drama y el tema del humor, que está prácticamente durante todo el desarrollo de la obra. ¿Cuánto dura? ¿2 horas casi? No, 1 hora y cuarto, 1 hora y 10. 1 hora y 10. Bueno, que a mí me hayan parecido 2 horas no significa de que... Mirá vos, la percepción es algo muy particular. No, El pero tema es fue... cómo la pasaste esa 2 Claro, horas. no, porque fue hecha pura pasión. Yo creo que eso es importante destacarlo. Sobre todo la interpretación actoral, tanto de vos como de tu compañero. Roberto Francucci, Claro. que me acompaña ahí en escena. Sí. ¿Qué rol cumplió la dirección de la obra? Y, a ver, fue un proceso muy largo donde hubo una pandemia en el medio. Nosotros empezamos a ensayar con Raúl Crey de manera virtual en el medio de la pandemia. Y bueno, llegó un momento donde la cámara te exige cierta contención, digamos, que la cámara, al estar el ojo tan cerca, uno no puede magnificar tanto lo que actúa, sino que tiene que contenerse ahí. Entonces llegó un momento que teníamos que adaptar el formato de la obra y lo que había escrito al formato de la cámara. Y yo en ese momento le digo, mirá Raúl, hagamos una pausa porque estábamos cansados de ensayar con el telefonito acá adelante. Y me puse a supervisar con Edgardo Dip el texto y empezamos a trabajar
en la posibilidad de una pospandemia, digamos, en la posibilidad de que ese texto sea volcado a un escenario. Y en ese contexto, bueno, hicimos esa adaptación, fue mucho trabajo de escritorio, para decirlo de alguna manera, que por ahí en otros procesos uno va encontrando en la escena material que uno va escribiendo. Bueno, acá fue mucho trabajo de escritorio y después mucho trabajo de escena. Y después me encontré con Jessie Sáez, que es una compañera de teatro mía de 2008 más o menos, que es un bocho alucinante, es una persona muy creativa, y en ese choque creativo que tuvimos, en ese reencuentro, bueno, surgió la puesta en escena, la idea del vestuario, la dirección, que fue algo maravilloso. A mí me gustó mucho el proceso de trabajo que tuvimos, y me gustó mucho el reencuentro porque nosotros no nos veíamos más o menos desde 2012, que habíamos dejado de trabajar juntos. Trabajamos juntos en Coronda, dando un taller de teatro con ella. Y ahora nos encontramos con un proceso de cada uno mucho más acabado. Yo tuve la suerte, digamos, de hacer los talleres de formación actoral con Raúl Crey. Me parece que eso me dio una base para poder trabajar en esto. También le agradezco a Edgardo, digamos, que con mucha generosidad, hay gente que tiene mucho recorrido en lo que es teatro, en lo que es la escritura, y bueno, a veces uno tiene inquietudes que no son solamente las profesionales, sino que tiene inquietudes de distinto tipo, y en Santa Fe hay gente muy talentosa, digamos, en el área del teatro y en el área de la escritura teatral. Entonces, poder aprovechar a esta gente, que la pudimos aprovechar gracias a la pandemia también, fue una manera de poder llevar adelante un proyecto así, de esta característica. Bien, Perricidios por ahora está siendo exhibida en... La 3068, en San Martín 3068. Está los viernes. Los días viernes a las 21 horas. Bien, así que la gente que esté interesada en verla ya tiene ahí por primera vez mencionado el chivo de dónde se puede llegar a encontrar. Ya vamos a seguir conversando con Lisandro. Vamos a ir a una breve pausa, ya estamos con ustedes. Bien, vamos a recorrer lo que son los aportes de cada uno de los columnistas del programa y en este sentido el primer informe a cargo de Matías Batista. Bien, el primero de los temas de los que vamos a hablar hoy está vinculado al dólar soja, la creación de este dólar a 200 pesos por 30 días, 25 días aproximadamente hasta el 30 de septiembre. Este dólar soja le va a permitir y les está permitiendo a los productores agropecuarios liquidar con un dólar de 200 pesos. Esto es una mejora en la competitividad de la venta de sus productos porque estaban liquidando aproximadamente con retenciones y todo 50.000 pesos por tonelada de soja. Ahora van a liquidar cerca de 70.000 pesos por tonelada de soja. Y esto hizo que muchos productores adhieran al plan, exporten su producción, liquiden su producción y estos dólares están ingresando al Banco Central de República Argentina. Dato no menor, esto va a permitir además un exceso de recaudación por parte del Estado Nacional cercano a los 200.000 millones de pesos y estos 200.000 millones de pesos van a constituirse en un fondo que va a tener dos orígenes distintos. Por un lado, apuntalar a las economías regionales y por el otro lado, el gobierno prevé que con este fondo va a tratar de paliar la situación del hambre y la vulnerabilidad social que ataca a muchísimos sectores de nuestra población argentina. Así que son las dos aristas sobre las que va a trabajar con esos fondos el ministro de Economía, Sergio Massa. Tiene la posibilidad de establecer los montos que a su criterio determine para cada una de estos pilares del programa de motorización de las exportaciones, pero bueno, en definitiva este exceso de recaudación le va a permitir al gobierno nacional hacerse con recursos, pero además, y es fundamental, hacerse de dólares, algo que estaba necesitando de sobremanera. Muy bien, Matías, muchísimas gracias. En un ratito nada más vamos a estar contigo. Vamos al informe de Hipólito respecto de la situación política en legislatura de la provincia de Santa Fe. Bueno, Héctor, como prometimos, en primer lugar vamos a hablar de Marcelo Terencio, esta persona que es un abogado, que fue secretario de Estado Ambiental
del último gobierno de Jorge Obey, ahora está como asesor jurídico del ente portuario de Rosario y es propuesto por Omar Perotti como el vocal que está vacante, la vocalía que está vacante en el Tribunal de Cuentas la quiere cubrir con Marcelo Terencio Omar Perotti. Marcelo Terencio fue asesor de Perotti tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en el Senado. Algunos diputados están cuestionando esta cercanía como para llevarlo a Terencio a un lugar de control del ejercicio del Ejecutivo en las cuentas. Bueno, hay que decir que el actual titular del Tribunal de Cuentas también es un hombre ligado al Frente Progresista, fue designado en el año 2018, hasta ese momento Sergio Beccari era el secretario de Ingresos Públicos, en ese momento de la gestión de Lichit. Por lo tanto, digamos, estos choques, digamos, se están dando y hay algunos diputados que están empezando a plantear que la designación de los vocales de los órganos de control, tanto del Tribunal de Cuentas como del ENRES, por ejemplo, no deberían estar puestos a consideración por parte del Ejecutivo, sino que sean concursados. El otro tema, los dichos de Granata poniendo en duda que el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner haya sido un atentado, dijo, esto fue una pantomima, y desde el bloque justicialista, precisamente Leandro Busato fue quien levantó la voz y pidió destituirla a la diputada provincial por estos dichos que atentaban contra la democracia. Lo que hay que decir es que este jueves, con la sesión de este jueves, puntualmente, recién tuvo ingreso parlamentario este pedido que firmaron los integrantes del bloque del Partido Justicialista, las dos diputadas del bloque Lealtad Kirchnerista, la diputada Cecilia Arcando y Carlos del Frade, y también Cachi Martínez. Esos son todos los diputados que han pedido la destitución de Amalia Granata por sus dichos sobre el intento de asesinato que sufrió la semana pasada Cristina Fernández de Kirchner. El pedido ha tenido ingreso formal, ahora pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Allí los diputados que la integran deberán emitir un dictamen a favor o en contra de este pedido que ha tenido como cabeza visible a Leandro Busato, intentando la destitución de Amalia Granata, y en base a ese dictamen llegará al recinto para ser votado por el resto de los integrantes de la Cámara, a favor o en contra. La otra posibilidad es que ese pedido nunca salga de la Comisión de Acuerdos, porque ya hay varios bloques que se han manifestado en contra de destituir a un integrante de la Cámara por su opinión sobre lo que sucedió con Cristina Fernández de Kirchner. Esto recién comienza y son las primeras discusiones que van a empezar a preparar el terreno para la gran discusión del año que se viene, que es la del presupuesto para el año 2023, cosa de la que nos vamos a ocupar en las próximas ediciones. Te mando un abrazo, Héctor. Gracias, Hipólito, muy amable. Bueno, Patricia, vamos con el primero de los informes tuyos. Bueno, como te decía, la provincia se puso al día con el Fondo de Financiamiento para la Educación. Vamos a escuchar que nos va a contar bien de qué se trata el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freire. Por decisión del gobernador Omar Perotti, siempre en la tarea de fortalecer a los gobiernos locales, de generar aportes para la tarea cotidiana, se ha definido los importes correspondientes al 2022 para lo que es Fondo de Financiamiento Educativo. Recordemos que esto es un aporte que se coparticipa a los 365 municipios
de la provincia, que pueden estar dirigidos e invertidos a obras en escuelas, a tareas de mantenimiento también en las escuelas o a cualquier programa o acción educativa en cada localidad. Esto le permite a los municipios fortalecer en la tarea educativa desde la accesibilidad a servicios, equipamiento, poder hacer acompañamientos o equipos interdisciplinarios. Bueno, cada municipio le da un destino diferente a estos fondos, que cuando iniciamos la gestión tenían más de un año de atraso y que por decisión del gobernador se han puesto al día. Recordemos que llevamos transferidos en estos 2 años más de 2.800 millones de pesos que han llegado a todas las localidades, y lo que empieza a transferirse ahora son las cuotas correspondientes al 2022, son 700 millones de pesos, 2 cuotas juntas que le están llegando a cada uno de los municipios y comunas de todo el territorio de la provincia. En total, durante el año van a recibir más de 4.000 millones de pesos con esta inversión directa para cada municipio y cada comuna a el área educativa. Entonces, recordemos que está el Fondo de Asistencia Educativa, que es un porcentaje de la coparticipación que reciben los municipios de la provincia, que tienen que, por ley, asignar a las escuelas, a las cooperadoras de las escuelas, y también se suma este fondo de financiamiento educativo, que son estos 700 millones de pesos que se transfieren en el día de hoy y que van a sumar en el año más de 4.000 millones de pesos para poder llevar adelante obras o acciones o mantenimiento en cada una de las escuelas de la provincia. Esto se coordina obviamente con la participación del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Gestión Pública. Bien, vamos a ir al segundo informe de Matías Batista. Lo escuchamos. Mati. El otro de los temas que vamos a estar hablando hoy y que también es muy importante es la recorrida de Sergio Massa toda la semana en Estados Unidos, con 3 ejes de trabajo. Un eje que busca atraer inversiones en la región de Vaca Muerta. Ese es un eje de trabajo sobre el cual se hicieron numerosas reuniones a lo largo de esta semana con funcionarios del Tesoro de Estados Unidos. Por otro lado, el segundo eje de trabajo, por supuesto, Cristalina Georgieva y la reunión con el FMI, a los fines de monitorear y ver las condiciones del acuerdo, qué condiciones se pueden cambiar, se pueden mejorar para que la Argentina pueda cumplir con las metas que tiene con el FMI, un monitoreo de cómo viene ese acuerdo y de cuáles son aquellas modificaciones que se pueden hacer a este acuerdo o concesiones que se pueden hacer a este acuerdo para que el gobierno pueda cumplir con determinadas metas, ¿no? Y el tercer aspecto que también es muy importante es la reunión que tuvo Sergio Massa con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que había cierta tensión entre el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay un conjunto de créditos trabados, tanto del BID como del Banco Mundial, y la función de Sergio Massa y su equipo económico fue la de reunirse con el presidente del BID y tratar de destrabar esos créditos para que puedan ingresar a la economía argentina. Así que bueno, este fue el derrotero de lo que hizo el equipo de Sergio Massa a lo largo de toda esta semana con sus pares del país del norte, y el objetivo estuvo centrado en estas cuestiones, Héctor, en negociaciones con el FMI, en negociaciones para inversiones en Vaca Muerta, y el tercer punto sobre el que trabajaron es la habilitación de algunos créditos que están pendientes en el marco del BID y en el marco del Banco Mundial y que todavía no han sido destrabados. Bien, Matías, muchísimas gracias. Del mundo internacional y en todo caso de las finanzas, nos vamos al otro mundo, al mundo de los vecinos. Así es, al mundo barrial. Te decía, estuve con una parte de la lista del grupo Construyendo de la vecinal del barrio Sáenz Peña. Este sábado hay elecciones y nos contaban las chicas que me recibieron tan gentilmente que la vecinal hacía 8 años que no existía, que estaba cerrada solamente los sábados al mediodía. Había un almuerzo con un grupo de gente y que después se sentía la música, se cerraba y no había ningún tipo de actividad. Bueno, a raíz de esto empezaron los trámites para poder llegar a las elecciones de este lunes, y vamos a ver qué nos cuentan las chicas del grupo Construyendo.
estamos trabajando es en equipo, un grupo que se llama Construyendo, y comenzamos a trabajar acá en la comunidad barrial de Roque Sáenz Peña, de la vecinal Roque Sáenz Peña, y empezamos a caminar el barrio para poder armar y hacer de nuevo una vecinal. La vecinal estaba cerrada, nosotros la encontramos cerrada, nosotros queríamos trabajar, queríamos hacer y encontramos una vecinal cerrada. No encontrábamos la verdad quién tenía la llave o con quién nos podíamos contactar, y empezamos a ir a la municipalidad a saber de cómo se estaba gestionando, qué se estaba haciendo, y nos encontramos con que no había datos, no estaban los papeles en orden, no sabían decirnos tampoco. Entonces comenzaron a hacer y a gestionar para poder hacer un equipo de normalizador. Y se intervino la vecinal, y bueno, y comenzamos a hacer las acciones para poder ir a elecciones. Somos 2 listas que vamos a elecciones ahora el sábado 10 de septiembre. Siempre hablamos de trabajar con una vecinal de puertas abiertas. Escuchar al vecino, escuchar al asociado, escuchar a la vecina, escuchar al joven, escuchar a aquellos que quieran ir y proponer, ir y hacer, ir y construir con nosotros juntos. Los proyectos que tenemos son talleres para niños, para adultos mayores, adultos jóvenes, talleres de música, gimnasia, charlas en salud. Primero que nada tenemos que reconstruirla a la vecinal, porque está muy venida abajo estructuralmente, entonces vamos a necesitar ayuda de nuestros vecinos. Bueno, lo que me gustaría que sí verla, que hoy en adelante, ¿no es cierto?, nuestra propuesta es eso, sacarla adelante a la vecinal con los vecinos, no para un grupo nomás, porque esa es una vecinal que está abandonada de hace años. Bueno, nosotros somos vecinas del barrio de hace varios años. Algunas han nacido acá en el barrio y otras han venido unos años después. Yo por lo menos hace unos 30 años fácilmente que vivo acá en el barrio. Desde que nosotros comenzamos a caminar, desde octubre del 2021, empezamos a escuchar a los vecinos, empezamos a ver, a mirar a nuestro barrio, y sabemos que hay muchas cosas por hacer todavía, que hay que hacer cosas, que se desmejoró el barrio. Al caminar perfectamente toda la zona, sabemos qué es lo que necesita el vecino, la vecina y el barrio. Bien, destacar una cuestión, ¿no?, que es muy importante, la organización de los vecinos en el lugar donde viven. Es uno de los principios básicos que tienen que ver con cómo nos podemos encontrar, ¿no?, en una etapa de desencuentros como está planteada, por lo menos en la cúpula argentina. En la base debe haber una posibilidad de encuentro, una base de diálogo que permita salir de esa situación. Diálogo en el que perricidio no entra ni por casualidad, ¿no es cierto? Bueno, es un diálogo de sordos. Claro. Tal vez hay un diálogo. En la obra sucede algo que yo contaba esto de que es una mujer que está cuidando su vereda y tanto la cuida que tiene un descuido, se pone a barrer de noche y en un momento le roban. Y el hijo se preocupa tanto que le pone una persona a cuidarla, y esa persona tiene un perro. Entonces el argumento de la obra es la convivencia de una persona que es fóbica a los animales, que odia a los perros, con una persona que tiene un perro. Y lo que es el cuidado de los viejos, una convivencia forzada, bueno, ahí aparece todo un material teatral muy interesante, y la obra se va poniendo cada vez en un tono más profundo. De hecho, digamos, el hecho del robo y el hecho de la barrida fue un hecho real de una tía abuela política que le pasa esto y me lo cuenta. Ajá. Y me lo cuenta de una manera tan graciosa que yo dije, wow, qué terrible,
y qué gracioso que lo cuenta ella. Entonces yo dije, acá hay algo muy potente para explotarlo teatralmente. Y ese fue como el hilo inicial del cual yo me tomo la para... punta del ovillo. Claro, para empezar a tirar texto. Y la verdad, mira, somos 2 actores varones haciendo de mujeres en la obra. Y la verdad es que estaba el personaje del hijo, el del ladrón y qué sé yo, y en la obra fueron eliminados finalmente. En la dramaturgia y en la dirección fueron eliminados los personajes masculinos, porque realmente yo encontraba los textos de escritura de estas mujeres mucho más interesantes que lo que podían decir los otros. Entonces, tanto la Nelly, que es la dueña de casa, como Mari, que es la conviviente, tenían una potencia de las cosas que decían muy fuerte. Yo encontraba textos que me parecían a mí muy fuertes desde lo que podían decir, y cuando quisimos meter los textos masculinos no llegaban a esa potencia, y bueno, se terminó armando esto, que yo creo que se termina armando también en la cabeza del espectador, porque es como si la idea sería tratar de condensar en el cuerpo de 2 actores masculinos 2 madres, 2 perros, 2 padres y 2 mujeres que aparecen en la historia. ¿Hay alguna alternancia en lo protagónico de cada uno de los personajes por parte de los actores? Que no entiendo. Por allí uno pasa a ser Nelly y después pasa a ser la compañía, es decir, se arma una especie de juego en ese sentido en donde el espectador tiene que estar atento para poder entenderlo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, por eso hay detalles muy, muy finitos, digamos, en cómo armar esto solamente con 2 actores. Y jugamos todo el tiempo a entrar, salir, bueno, hay todo un juego ahí armado en relación a eso. ¿Y vos qué querés decir con la obra? Qué pregunta. Todavía no lo sé, pero yo creo que habla de esto, de la tolerancia, de la intolerancia, de la convivencia, del tema de los perros. Yo creo que se cruzan un montón de hilos y tiene un montón de interpretaciones, pero para mí lo último que tiene la obra es el tema de qué es lo que nos trasciende, pero no solamente lo que nos trasciende en el tiempo, o sea, qué pasará después de que no estemos, sino qué es lo que nos trasciende de los que vinieron antes. Es decir, como esto que yo te decía, que encuentro un recuerdo de escribir teatro con vos cuando era chico y que capaz que eso fue una marca para que yo después siga escribiendo o tenga un encuentro con el teatro o un deseo por ahí. Y eso en la obra está planteado como que uno no sabe qué es lo que guardan los otros de nosotros. Y esa pregunta para mí es muy interesante en ese sentido, que encuentra la obra y que yo la encontré en el proceso de trabajo. O sea, uno nunca sabe qué se queda el otro de uno, con qué imagen, con qué palabra. Sí, puede llegar a imaginarlo. Pero a veces hasta imaginándolo se equivoca y mucho. Obviamente, por eso, siempre se equivoca. En realidad, uno no sabe. Yo te preguntaba si vos te acordabas del recuerdo de esa obrita que habíamos escrito para el primario, vos me decís que no. Y fíjate que para mí fue una marca importante después en las cosas que fui produciendo. Entonces, ese misterio de la relación con los otros y qué guardan de uno y qué es lo que trasciende de eso, en la obra está planteado, digamos. Y me parece que eso es a mí lo que más me gusta de la obra. Estoy spoileando un poco, pero igual vale la pena ver lo que pasa en escena. Bien, y si hacemos la invitación entonces a la gente... Bueno, hay que decirle que para el viernes están las entradas agotadas por suerte y venimos de 2 funciones anteriores también con las entradas agotadas, así que se tienen que comunicar a los teléfonos de la sala o a los teléfonos nuestros de los actores para poder reservar las entradas con anticipación. Sí, 3060, la sala es la 3068. Sí, aparte nos quedan solo 3 fechas en la 3068 y después no tenemos más sala porque a partir de la pandemia hubo un montón de trabajos que se produjeron en ese tiempo que se están estrenando en este momento. Y la verdad conseguir espacios... hay una competencia de espacios. Sí, está difícil. Así que quedamos momentáneamente... Bueno, veremos dónde seguimos. Seguramente seguiremos, pero
No, todavía Pero no hay que ver, sabemos todavía dónde. el futuro no está absolutamente definido. Claro, no sabemos dónde vamos a seguir después de septiembre, que estamos ahí en la 3068 en San Martín, en Peatonal y Suipacha. Y en Peatonal y Suipacha, sí, a unos metros, Sí. prácticamente. Bueno, Lisandro, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación, siempre es un gusto. Bueno, Pato, hasta la Buenas semana. noches, hasta la semana. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y les recomiendo, la 3068 es una sala muy acogedora. Sí, bueno, dejamos un par de minutitos de una obra artística que teníamos prevista por ahí, ¿puede ser?